Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza la entrevista de la semana. Hoy nuestro invitado es el presidente del Colegio de Profesores, Asociación Gremial Comunal Quellón, y también actualmente director del CEA, el Centro de Educación para Adultos también de la comuna de Quellón. Nos referimos al señor José Vargas Aguilar. Bienvenido, José, gusto de saludarte. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Gusto de tenerte también por acá en nuestros estudios y hoy día mejor que nada poder conversar contigo, poder conocerte más y además de poder que la comunidad se sienta informada de todo este movimiento que ya han comenzado desde el lunes. Así es, Ramón. Muchas gracias por la invitación para de alguna u otra manera, ¿cierto?, poder explicar a la comunidad la situación en la cual nos encontramos los profesores de Quellón, de todas las comunas, de todas las provincias y a lo largo del país, ¿cierto?, una paralización, digamos, convocada por nuestra dirigencia nacional. ¿Desde cuándo ejerces como presidente del Colegio de Profesores de Quellón, José? Bueno, ya varios años, bueno, colegiado desde toda la vida. Yo llegué a Quellón en el año 84, cumpliendo labores, ¿cierto?, de docentes. En ese entonces, un grupo grande que egresó de la Universidad Austral de Valdivia, sede Ancud, nos venimos a trabajar a la comuna de Quellón y tuvimos, ¿cierto?, la fortaleza de encontrarnos con grandes dirigentes de esa época como don Juan Soto, don Héctor Leiva, don Juan Vera, que en paz descanse, don Luchito Vera, que en paz descanse, Tatiana Avendaño, me parece, y otros, la colega Serna, y algunos otros colegas, ¿cierto?, que de alguna u otra manera nosotros como jóvenes de la época visualizamos el trabajo que ellos hacían y de alguna manera nos causaba admiración, porque nosotros veíamos en ello una resistencia hacia quienes gobernaban en la época y obviamente luchando por reivindicación, digamos, nuestra de los profesores. Entonces, de ese entonces nosotros nos fuimos aliando al Colegio de Profesores de Quellón, estoy hablando del año 85, 86. Posteriormente, a partir del año 1990 y tanto, ya empezamos a cumplir funciones de delegados gremiales y en lo personal soy dirigente del Colegio de Profesores desde el año 2000 y tanto, como presidente desde el año 2008, ya una larga trayectoria, digamos, liderando lo que es el Colegio de Profesores de Quellón. ¿Los periodos, obviamente que tiene sus matices de cuánto especiales. tiempo son? Los periodos son de 3 años. 3 años. ¿Y 3 cuánto años. tiempo entonces ya llevas a la cabeza? En el último... ¿3 periodos? Como presidente, como el cuarto, creo yo. Mira, Sí. eso significa que las cosas se han hecho bien. Claro, por un lado y también por otro, hoy día obviamente tú sabes que llevar labores dirigenciales en todo ente, digamos, es complejo, y más complejo aún es lidiar con los planteamientos y con las demandas de la educación en general y con los profesores en particular. Por lo tanto, no es fácil, digamos, asumir un cargo dirigencial hoy día. Nosotros siempre hemos hecho todos los esfuerzos para que gente joven, ¿cierto?, se vaya incorporando a labores dirigenciales. Eso ha costado un poco, pero esperamos que con el tiempo se pueda dar. ¿Quién es José Vargas? ¿Dónde naciste, José? ¿Oriundo de dónde? José Vargas Águila es ancuditano, ¿cierto? Sí. Comeluche, como dice. Comeluche, exactamente. Allá hice mis estudios básicos, medios y de la... En Ancud. En Ancud. Y de la universidad. También en Ancud. En ese tiempo, afortunadamente, ¿cierto?, había una sede de la Universidad Austral en la cual nosotros pudimos estudiar, generación como las nuestras, en las cuales nosotros somos hijos de pequeños campesinos, pequeños obreros. Por lo tanto, si no hubiese estado esa posibilidad, tampoco íbamos a poder estudiar. ¿Cuántos hermanos? Nosotros 8 hermanos, de los cuales ya hay 2 lamentablemente fallecidos. ¿Tus papitos están vivos? No, fallecidos, ambos. ¿Cómo se llamaban ellos?
Juan Antonio Vargas Torres y Clementina Águila Torres, María Clementina Águila ¿Vivían Torres. en la Bueno, ciudad? ellos en su primera instancia fuimos del sector rural, ¿De qué parte? de la península de la Cuy, sector de Nal, cerca del Faro Corona, cerca de Agüi. Allí nací Linda yo. tierra. Allí nací yo y allí hice mi estudio básico hasta sexto. Hasta sexto y el séptimo ya me fui, digamos, a la ciudad de Ancud. ¿Por dónde pasaría, José, que lamentablemente esa sede de la Universidad Austral de Chile o de Valdivia? Austral de Valdivia, De ¿sí? Valdivia desapareció después y no tuvo la posibilidad la gente de poder seguir estudiando. Claro, en ese entonces nosotros no analizamos, ¿cierto? O quizás muchos de nosotros no hacíamos la lectura correcta de este proceso que se venía. Y obviamente, ¿cierto? Ello obedece, ¿cierto?, a las nuevas políticas o el nuevo modelo educativo que se empieza a instaurar en Chile, donde obviamente, ¿cierto?, el sistema de mercado, el sistema del dinero, sobrepasa las otras instancias. Entonces, obviamente, ya en ese entonces se empezó a hablar de la rentabilidad en educación, por lo tanto, la sede, ¿cierto?, Austral de Valdivia no era rentable para la universidad, por lo tanto, era necesario cerrarla. Y de allí, obviamente, se empezó, ¿cierto?, a dictar la carrera de pedagogía a través de institutos, a través de online, digamos, otra forma, porque obviamente la Universidad Austral de alguna u otra manera trataba de imitar lo que fueron las casas formadoras de profesores, como fue la escuela normal, porque en ese mismo edificio, digamos, funcionaba la escuela normal, que era, ¿cierto?, la casa formadora de ¿Antes de la universidad? Antes de la claro, porque primero fue escuela normal, formadora de profesores, y posteriormente, en un proceso político administrativo en otro país, digamos, se transformó a universidad. José, ¿qué año llegaste a Quillón? El año 84. ¿A ejercer directamente? A ejercer directamente como ¿Cuál fue tu primera reemplazo en la escuela? escuela de Auchac, en la cual tengo, y si alguien, ¿cierto?, de mis alumnas, de los apoderados me está viendo en este momento, un saludo especial a ellos porque fue una comunidad que me recibió muy bien y todavía tenemos muy lindos recuerdos. Allí yo hice dos reemplazos. ¿Y después? Posteriormente, de allí, de Auchac, claro, me fui a la ya contratado a la isla Laitec. También. Sí, posteriormente Isla Cailín, en el sector Capilla, después Pelú y posteriormente en Molulco. Y de Molulco, digamos, al CEA Quillón, donde estoy actualmente trabajando. ¿Qué significa ser profesor, José? Bueno, ser profesor es una profesión muy hermosa, también amerita amplia responsabilidad. Para mí ser profesor, obviamente, ¿cierto?, significa entregarles contenidos a nuestros estudiantes, pero lo más importante es ser un ente motivador, un agente de cambio. Obviamente yo siempre he dicho, nosotros como la mayoría de los profesores provenimos de una clase, digamos, de obreros, de trabajadores, con muchas dificultades, con muchas limitaciones fundamentalmente económicas. Entonces, quienes tuvimos la oportunidad de ejercer esta profesión, de alguna u otra forma debemos ser luz de esperanza, debemos ser guía de nuestros estudiantes, de nuestros apoderados, que obviamente que se deben abrir oportunidades, y cuando se abren oportunidades, con esfuerzo, con perseverancia, con constancia, se pueden tener logros y se puede tener un mejor estándar de vida. Por lo tanto, el ser profesor en su integridad es de una enorme importancia para la sociedad en general. ¿Llegaste a la comuna soltero o casado? Soltero, muchas veces compartimos esto contigo, Ramón, en alguna instancia de nuestra juventud, soltero. ¿Y conociste a tu actual señora? Claro, a mi señora Bernardita Bamón de Ulloa, ella es del sector de Compu. Allí nos conocimos, ¿cierto? ¿Cuando trabajaba en Molulco? Cuando trabajaba en Molulco. ¿Ya? ¿Ya?
Y allí el año 93, si la memoria no me fracasa, nos casamos, ¿cierto? Ya llevamos más de 25 años, una excelente mujer, de la cual estoy agradecido de haberme encontrado y con la cual tenemos 2 hijos, Ignacio y Raquel. Así que, ¿Estudiando los hijos? Estudiando, uno en la universidad y el otro también, digamos, en la básica. ¿Qué estudia el...? El Ignacio estudia Ingeniería Comercial en la Austral de Valdivia. Y Raquel está en primero medio en el Liceo Rayel Mapo. Si no hubiera sido profesor, ¿qué te hubiera gustado estudiar? Bueno, yo siempre desde niño tenía la ilusión de estudiar. Ahora, obviamente, si no hubiese sido profesor, no sé, me hubiese gustado de pronto quedarme como de cuarto medio, trabajar en el campo, ser campesino, pero obviamente con mejores condiciones de la cual hoy día se está dando, digamos, cómo se, digamos, cierto, cómo hoy día, cuáles son las oportunidades que tiene el pequeño campesino, porque obviamente uno se creció en ese escenario. Y mis padres, todos mis familiares, ¿cierto? Uno lo vio en labores de campo, de pequeños agricultores. ¿Te gustaba el campo? Sí, y aún me gusta. No soy muy perito en labores agrícolas, digamos, porque obviamente estudié, me dediqué un poco, digamos, a esas actividades, pero obviamente son actividades, digamos, que me gusta hacer, me gusta realizar y obviamente también, ¿cierto? Ojalá que el campesino, fundamentalmente de nuestra provincia, tenga mejores oportunidades, su producto sea más valorado, porque yo, como siempre manifiesto, quienes le dan la identidad fundamentalmente a nuestra isla, ¿cierto? Es el sector rural. Entonces todo lo que es el folclore, todo lo que son las costumbres, emanan, digamos, de esa geografía. Por lo tanto, creo también, y hago un llamado también desde acá, ¿cierto?, a nuestros autoridades, alcaldes, concejales, parlamentarios, ¿cierto?, que entre todos empujemos esta isla hacia adelante y fortalezcamos, digamos, el trabajo del pequeño campesino. Todos sabemos, ¿cierto?, que ya los recursos del mar son bastante escasos, entonces hay que mirar hacia la tierra. ¿Tus papitos alcanzaron a verte en vida como un profesional? Sí, obviamente que sí. Ya varios años, digamos, ejerciendo la labor de profesor, cuando ellos ya partieron, muy orgullosos ellos, porque nosotros, como te manifiesto, fuimos 8 hermanos, de los cuales 6 fuimos profesores. 6, mira. 6, claro, porque, reitero, teníamos la universidad cerca. Los 2 mayores fueron profesores normalistas. Uno ya recién jubiló, que es don Julio Vargas, profesor de Molulco. Entonces, obviamente ellos como campesinos, como obreros, mi madre como dueña de casa, muy satisfechos, digamos, que sus hijos hayan sido profesionales. Y sí. Claro, profesionales. Así sí. es. Oye, José, ¿y qué era lo que más te costaba en este caso, en la universidad, estudiar? ¿Qué era lo que...? Siempre hay algunos ramos que uno trata de evitarlo. Sí. Pero sí, en lo personal me caracterizaba por ser, sí, estudioso, medio mateo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, habría que tener los registros de las notas, pero generalmente tenía buenas notas. Arriba de 6, siempre era premiado por buen estudiante. ¿No seguiste estudiando después de haber salido de...? Sí, haciendo cursos de especialización, digamos, dentro de lo que es mi rol como profesor, sí. Pero así, pensando en estudiar otra carrera, no, me quedé, digamos, con el tema de ser profesor. ¿Qué significa también hoy estar en la dirección de un importante establecimiento como es el CEA, el Centro de Educación de Adultos, que se había dejado a un momento de lado esto y nuevamente se retomó, tengo entendido, por este actual gobierno comunal? Sí. Y que ha dado resultados espectaculares. Bueno, afortunadamente en mi función de profesor me ha tocado trabajar en 2 escenarios que me motivan mucho, que estimo mucho, como el sector rural y el Centro de Educación de Adultos de Quellón.
porque obviamente, ¿cierto?, allí están las instancias de mayor necesidad y que necesita una mayor dedicación y profesionalismo de nosotros como docentes. Como tú bien manifiestas, en el Centro de Educación de Adultos de Quellón, una vez cierto que asume don Cristian Ojeda y fundamentalmente la señorita Luisa Paredes Soto como secretaria de la corporación, esta modalidad educativa sufre, digamos, un empuje y un alza muy relevante, muy importante, en el sentido, ¿cierto?, de que ellos se hacen eco de nuestras propuestas, como por ejemplo el tema de generar una nueva jornada en la mañana, que se suma a la vespertina, producto que nosotros visualizamos que había una población importante de personas que no podían ir a clases en la noche, pero sí podían hacerlo en el día. También se instaura el proyecto de integración escolar, el PIE. Entonces fueron dos instancias muy relevantes que nos ayudaron a subir la matrícula, que nos ayudaron también a tener profesionales exclusivos en nuestra modalidad. Entonces, obviamente, significa que ellos pueden hacer un trabajo, digamos, de mayor trascendencia, un trabajo más profesional hacia nuestros educandos, y obviamente, es cierto, hace que también a muchas personas de la comunidad y de la comuna en general, porque hay muchos también estudiantes del sector rural, vean en este centro de educación de jóvenes y adultos que, digamos, es la oportunidad para que ellos finalicen sus estudios tanto en enseñanza básica como media, y más aún se puedan proyectar a la enseñanza, a la educación superior. Estamos conversando con José Vargas Aguilar, el actual, Águila, sí. Actual presidente del Colegio de Profesores, Asociación Gremial Comunal Quellón, y director del CEA también de nuestra comuna. Vamos a ir a una pausa comercial y ya retornamos para seguir conversando con nuestro entrevistado de esta semana. Ya estamos de regreso para continuar conversando con nuestro invitado de esta semana, el presidente del Colegio de Profesores de nuestra comuna de Quellón, José Vargas Águila. Él es el presidente de este gremio y además, volver a repetir, director del CEA. ¿En qué pie está el CEA? ¿Cuánta cantidad de alumnos tiene este Centro de Educación de Adultos, José? Bueno, reiterar, cierto, que el Centro de Educación de Adultos de Quellón está hoy día en muy buen pie. Ya desde un buen tiempo hacia atrás, nosotros estamos superando una matrícula de 300 estudiantes. Actualmente hay 315, involucrando, digamos, ambas jornadas. ¿Cuál fue la primera matrícula? Bueno, la matrícula siempre fue alta, siempre superior a los 200 estudiantes, cuando trabajaba como tercera jornada. Hubo un tiempo sí que bajó la matrícula, que llegaba a los 70, a los 80 estudiantes, que fue antes que yo asumiera, entre el año 2005, 2007, hubo una baja considerable de matrícula. ¿Eso pudo haber sido factor de que se haya cerrado eso en su momento? Bueno, fue uno de los elementos, ¿cierto?, que daban luces hacia allá, pero fundamentalmente considero, ¿cierto?, que quizás, ¿cierto?, ya no había una instancia de visibilizar como corresponde esta modalidad, porque en ese entonces era llamado el nocturno. Entonces, mucha gente, digamos, se fue restando. Y posteriormente, cuando del año 2008 ya hacia adelante empieza a repuntar levemente, y ya, como te decía anteriormente, cierto, con la administración de don Cristian, esta modalidad, digamos, sobresale de forma significativa, porque la necesidad, cierto, de estudiantes que necesitan estudiar en este colegio siempre es alta. Actualmente son 315 más o menos alumnos, ¿sí? Básica y media. Básica y media. Pero el fuerte en cuanto a cantidad de estudiantes es la media, ¿ya? En cuanto a cantidad.
porque allí obviamente hoy día, ¿cierto?, bajo este sistema que tenemos de educación, hay muchos jóvenes de 15, 16 años que quedan en primero, segundo, medio y obviamente deja de estudiar y después de un tiempo se da cuenta que es necesario estudiar y vuelve a estudiar y encuentra en este colegio la oportunidad. En el tema de enseñanza básica, porque se dan varias particularidades en esta modalidad. En enseñanza básica también, aquí en la comuna de Quellón y en todas las comunas de Chile, digamos, hay una gran cantidad de gente adulta que no ha terminado su octavo básico. Y acá en Quellón también. Entonces, obviamente, pero como que le cuesta más motivarse el ir a matricularse. Entonces, eso hace que los cursos de pronto no sean tan numerosos, pero la necesidad está. Y progresivamente la gente, ¿cierto?, se va a matricular, porque otra instancia muy específica de esta modalidad es que aquí no hay apoderados. El propio individuo es el que siente la necesidad de estudiar. Sabe que yo hoy día decido estudiar mi enseñanza básica, mi enseñanza media, y solo se va a matricular. Y como te decía anteriormente, ¿cierto?, los cursos de enseñanza básica son menos numerosos, pero no menos, ¿cierto?, importantes, y porque esta modalidad se da por niveles. El primer nivel de enseñanza básica es de primero a cuarto, segundo nivel, quinto y sexto, tercer nivel, séptimo y octavo. Así va. Así vas. Y enseñanza media, primer nivel, primer y segundo medio, y segundo nivel, tercero y cuarto medio. O sea, en 2 años sacas tu licencia media. En 2 años, si eres aplicado, si eres perseverante, eres constante, puedes obtener tu licencia de enseñanza media. Y tiene la misma validez que hablamos de la enseñanza media, que estudies en un liceo como normal un estudiante y en este caso el SEA. Obviamente que sí. Además, la preparación con la cual sale un estudiante de cuarto medio al SEA no es distinta a la preparación que sale un alumno de cuarto medio. ¿Son los mismos ramos? De otro colegio. Los ramos, hay ramos que son iguales, por ejemplo el tema de inglés, el tema de historia, el tema de lenguaje, el tema de matemática y el tema de ciencias, ¿ya? Quizás con menos horas. Con el tema de ciencias cada uno tiene 4 horas, ¿ya? Y allí, digamos, hay unos ramos que son instrumentales, que son obligatorios en la malla curricular para personas jóvenes y adultas. Instrumentales. Instrumentales, son convivencia social, consumo y calidad de vida, tecnología de la información e inserción laboral, que son ramos, ¿cierto?, que los dicta un profesor técnico profesional de nuestra modalidad, de nuestro SEA, pero que los contenidos, digamos, son más atingentes a lo cotidiano, que el estudiante, digamos, se va a ver envuelto una vez que termine su cuarto medio. Tiene un sentido, digamos, más práctico, de mayor pertenencia. Y a nivel provincial, ¿cómo estamos considerados? ¿No? ¿Las otras comunas también tienen exactamente lo mismo que tenemos en Quellón? Mira, tomando ese referente, la comuna de Quellón es como un ejemplo a nivel nacional. Mira. Cuando tú realmente asumes la educación como algo relevante y como una responsabilidad tuya como autoridad, que tiene que colocar el apoyo, ¿cierto?, y el empuje necesario. Porque lamentablemente esta modalidad de estudio en las otras comunas no es responsabilidad del municipio, no es responsabilidad de la educación pública. Entonces se le entrega a particulares subvencionados. En el caso específico de Ancud, allí existió un colegio muy relevante en la modalidad, que es el Salomón Fuentes, y que en un periodo se cerró. Entonces, posteriormente, hace como 3 años atrás, se vuelve a retomar este colegio, ¿ya? Entonces, porque esta modalidad de enseñanza, te reitero, en todas las otras comunas, ¿cierto?, se dan a través del particular subvencionado. Y en algunas comunas, como Xonchi, Dalcahue, se da en el sector público, pero como tercera jornada. O sea, no se le da la importancia, la relevancia que se le da, digamos, aquí en la comuna de Quellón, porque yo siempre manifiesto, o sea, aquí nosotros hoy día tenemos 315 estudiantes,
tras de ello hay una familia, ¿ya? Entonces, si no existiera este colegio, esos 315 estudiantes prácticamente no tendrían oportunidad en ninguno de los otros colegios que existen. Entonces, es una importancia social y a través de ella, ¿cierto?, tú generas esperanza, generas expectativas y vas generando obviamente una sociedad más sana, ¿cierto?, que podamos convivir de mejor manera. ¿Esto es gratis, José? Totalmente gratis. Actualmente el edificio, bueno, como cabeza, usted como director, sé que lo tiene claro, que no reúne todas las condiciones, se le ha ido añadiendo salas, porque el crecimiento se ha expandido muy rápido. Ustedes sueñan con una nueva infraestructura. Bueno, todo ser humano, digamos, es dueño de sus sueños y el sueño no se lo puede quitar a nadie. Entonces también nosotros como modalidad, ¿cierto?, de la educación para personas jóvenes y adultas, vemos, ¿cierto?, que en muchas comunidades, y nos alegramos por ello, se instalan, ¿cierto?, se generan instancias para construcción de nuevos establecimientos, las cuales nos alegramos mucho. Pero también eso puede ser posible para nosotros. Nosotros por casualidad estamos en ese edificio que ocupamos. ¿Por casualidad? Por casualidad, porque aquí allá llegado el año 99, ¿ya? Entonces, porque tradicionalmente este colegio funcionaba aquí en tercera jornada, primero en Raya del Mapu. Estaba el edificio que hoy día el Paulo Freire, ¿ya? Y allí, cuando yo asumo el año 2008, funcionaba allí, y después en ese mismo el año 2009 empezaba la construcción de la Escuela de Biología Borges. Entonces en ese espacio ya iban a convivir 3 colegios, que era la Bordemar básica, el CEA y, si iba a sumar, la Eulogia Borges. Entonces manifesté a las autoridades de turnos entonces que sería bueno que nosotros nos fuéramos a la Bordemar media, porque ellos funcionaban, ¿cierto?, como único colegio y que nosotros podíamos funcionar en jornada vespertina. Fue aceptado ello y allí empezamos a funcionar en ese colegio con la salvedad y la suerte que esa población de estudiantes, ¿cierto?, es la población que inicia el Liceo Politécnico de Quillón. Y nosotros nos quedamos allí instalados en ese entonces. Y no los movieron más. Y no nos movieron más. ¿Ya? Entonces allí quedamos instalados y obviamente ya tener un espacio propio a ti te ayuda mucho, ¿cierto?, para aplicar políticas que tengan un mayor impacto. Y entonces se empieza a generar la idea, el proyecto, el sueño de poder algún día contar con un nuevo establecimiento. Y allí se empiezan a generar acciones y obviamente lo primero, ¿cierto?, es tener la voluntad y la disposición de la primera autoridad de decir sí es posible. Y en esa instancia, un reconocimiento especial a don Cristian Ojeda, alcalde de la comuna, porque él nos dio el vamos a este sueño. Allí ya tenemos un terreno, ¿cierto?, ofrecido entregado en comodato por Servio, con el argumento, ¿cierto?, exclusivo que se construya, digamos, el nuevo centro de educación de adultos de Quellón. Ya estamos en el año 2019, a principios del 2018, ¿cierto?, a fines del 2017, se lleva a cabo todo el registro, todo el levantamiento de información en cuanto al logro que se ha obtenido, en cuanto a la matrícula sistemática, a la asistencia, resultados académicos. Se eleva, digamos, al gobierno regional el año pasado para ver si el gobierno regional dice si este proyecto es admisible o no es admisible. Entonces el primer gran paso de este proyecto, de este sueño, es que sí el gobierno regional lo considera admisible. ¿Qué quiere decir eso? Sí, de acuerdo a la información que usted nos entrega, de acuerdo a la historia de esta modalidad en la comuna de Quillón, es necesario, digamos, y se justifica la construcción de un nuevo edificio. Entonces eso ha sido sumamente importante para nosotros. Ahora estamos lidiando en la etapa de saneamiento del terreno. ¿Y el diseño está listo? No, está el prediseño nomás. ¿Ya? Entonces ahora la etapa que viene es la etapa, digamos, de
adjudicarse los recursos para el diseño, que eso creo que se va a lograr el próximo año. Nosotros entendemos que todo esto es un proceso lento, pero lo importante, como nosotros manifestamos como unidad educativa, es que se vayan dando pasos pequeños, pero seguros, y pasos hacia adelante. Pero por el momento van a continuar en ese mismo lugar por el momento, hasta verse concretado este sueño de tener este edificio. Y la construcción, digamos, del nuevo edificio se va a implementar en el mismo sitio donde está hoy día el Centro de Educación de Adultos Pequeños, porque el terreno que nos dio Servio está aledaño entre el actual edificio y el estadio municipal. Entonces, a futuro, digamos, el nuevo edificio, si se llega a dar, se va a dar en ese mismo espacio, porque obviamente es un espacio ubicado geográficamente en forma ideal, porque obviamente está en el centro de la ciudad, donde puede converger en forma no tan dificultosa, digamos, nuestros estudiantes. Además también dar a conocer, reconocer y agradecer, ¿cierto?, que bajo la administración de don Cristian Ojeda nosotros tenemos movilización de acercamiento, que significa, ¿cierto?, para la jornada vespertina. ¿Desde dónde más o menos buses, digamos, o furgones de la corporación, ¿cierto?, acercan a nuestros estudiantes cuando salen, que es cerca de las 11:30 de la noche, ya a sectores más alejados como Población Aitué, Ladrillero, hasta el Parque Municipal, cerca ya de San Antonio, ¿cierto?, para acercarlo. Mira. Y además hay también acercamiento desde el mundo rural. Nosotros tenemos una población de Quilén, hay alumnos de Ullad, Curanué, Chadmo, Coinco. Qué importante saber todo eso. ¿Tienen también personas con discapacidad también? Obviamente que también. En parte inclusiva, ¿tienen ustedes considerado eso? También, como yo te decía anteriormente, tenemos un proyecto PIE que nos permite, ¿cierto?, complementar, enriquecer nuestro trabajo pedagógico, porque tenemos profesionales como asistentes sociales, fonoaudiólogos, profesores diferenciales, psicopedagogos, psicólogos. Entonces, obviamente eso nos ayuda mucho, digamos, a atender necesidades educativas especiales. Reiterar que esta modalidad de estudio está en muy buen pie y obviamente esperanzados que esto se siga fortaleciendo. Eso es el CEA. Vamos a conversar del Colegio de Profesores. Estar a la cabeza de este gran gremio. ¿Cuántos profesores en Quellón participan del gremio? Cerca de 190 profesores están colegiados, digamos, a esta altura, digamos, en la actualidad. Hay una situación que se ha dado gobierno tras gobierno, la deuda histórica, un tema que no pasa desapercibido y que no ha tenido solución. Bueno, cuando los colegios, tengo entendido, pasaron a ser municipalizados, comenzó todo este tema. Actualmente se dice y hay una alerta de que los colegios municipalizados van a desmunicipalizarse de nuevamente y estaría otra problemática. Hoy han comenzado el día de ayer una paralización total de actividades, no solamente aquí en Quellón, sino que a nivel nacional, y ustedes como colegiados, en este caso el Colegio de Profesores hablo, también se adhieren. Una deuda histórica que está dentro de una cantidad de peticiones que ustedes están al actual gobierno. Sería bueno que expliquemos a la comunidad un poco los petitorios que tienen ustedes. A ver, antes que se me escape, yo quiero aquí reconocer, ¿cierto? Y de alguna manera dar a conocer. Primero, ¿cierto?, hay que explicarle a la comunidad que nosotros ante todo somos trabajadores. Y como trabajadores organizados, obviamente cuando vemos que no somos escuchados por las diferentes autoridades, en este caso por el gobierno, después de una larga conversación y una larga espera, obviamente tenemos que tomar acciones como esta, ¿cierto?, de paralizar nuestras actividades
conscientes de todo lo complejo o de todas las situaciones que esto acarrea, de que nuestros estudiantes no puedan concurrir a sus lugares de estudio. Como tú bien manifiestas, hoy día hay un extenso petitorio dentro de los cuales, ¿cierto?, está la deuda histórica. Una deuda que se arrastra de los años 80, cuando los docentes del área, pues siempre eran empleados fiscales, públicos, ¿cierto?, pasan, ¿cierto?, a los municipios. Allí se produce un reajuste para los empleados públicos que no se le otorga a los profesores. Y ese, ¿cierto?, pasa a ser hoy día una deuda histórica. Antes de iniciar nuestra marcha, afortunadamente, ¿cierto?, tuvimos la presencia de nuestro colega, amigo Héctor Leiva, que obviamente él, como expresaba allí, vive cerca de nuestra casa gremial. Y cuando ve, ¿cierto?, que todos los profesores de la comuna se concentran allí, ¿cierto?, con gritos, con marchas y con diferentes acciones, él obviamente le vienen todos esos recuerdos de cuando él fue profesor, fue dirigente, dice: yo no puedo abstraer de esto. Entonces él nos fue a entregar un saludo, un mensaje de energía, de ánimo, y claro, él dice: ojalá que los jóvenes, que la actual dirigencia y lo que vienen, no se olviden nunca de colocar en el petitorio y siempre de estar el petitorio de la deuda histórica, porque quizás nunca los profesores sean escuchados o nunca se le cancele esa deuda, porque él manifestaba que según los cálculos que él saca, hoy día, ¿cierto?, el Estado le está viendo cerca de 200 millones por esa situación. Esta deuda histórica empezaron cerca de cuando se empezó, ¿cierto?, a solicitar el pago de ella, cerca de 60.000. Explicarle muy breve a la comunidad, porque la gente ha escuchado esta frase, deuda histórica. Muy breve explicarla, qué significa, por qué la deuda histórica. Porque, bueno, en primera instancia se llama deuda histórica porque es una deuda que viene del año 80, ¿ya? Y producto de que cuando los profesores fueron traspasados del sistema público al municipio, en ese lapso hubo un reajuste para el sector público, que en ese tiempo era medianamente significativo. Entonces, como pescó a los profes en ese lapso, los profes no recibieron ese reajuste en sus sueldos. Es como un ejemplo, no sé si estoy equivocado. Sí. Ejemplo, usted trabaja para mí y tiene contrato de trabajo conmigo y yo le digo: oye, vamos a cambiar a esta empresa, y yo no le pago un finiquito de la empresa anterior. Es así, ¿cierto? Claro, tiene una deuda conmigo y pasa al otro empleador, y el otro empleador, digamos, tampoco le cancela al trabajador. Es más o menos un ejemplo así. Claro. Ese es más o menos la deuda. Y obviamente es histórica porque al transcurso de los años, ¿cierto?, eso no ha sido sancionado, no ha sido cancelado. ¿Han recibido los profesores en algún momento algo de dinero? Absolutamente nada bajo este concepto. Ahora, obviamente, lo que se puede conseguir y lo que está siempre liderando nuestras dirigencias nacionales en distintos periodos es que el Estado haga un reconocimiento, y sabemos que a lo mejor cancelar, ¿cierto?, la totalidad de dinero va a ser no es imposible, pero va a ser muy difícil que un gobierno, ¿cierto?, asuma que tiene que cancelar a los profesores esa cantidad de dinero, pero por lo menos, ¿cierto?, que haya una recompensa, un aumento de sus jubilaciones, porque sabemos ya que la jubilación del profesor es muy baja. Entonces, por lo menos, ¿cierto?, que a todos aquellos profesores que fueron afectos a esta situación puedan, ¿cierto?, tener un incentivo especial en sus pensiones, que puede ser una medida mediana de remediar la situación, ¿ya? Pero situación que menos se da. Entonces, ¿Qué otra tema en los petitorios, José? Bueno, tenemos el tema, ¿cierto?, del agobio laboral. Porque, a ver, alguien mencionaba que los petitorios de los profesores se repiten. Y obviamente se repiten porque no se han y se cumplido. seguirán repitiendo, digamos, porque obviamente nosotros como colegio, como profesores y profesoras, tenemos una propuesta, tenemos una visión de cuál es la educación pública que nuestro país, que nuestros estudiantes necesitan, que dista mucho, ¿cierto?, de cómo hoy día se está llevando la educación
la educación pública. Entonces, bajo ese paraguas, ¿cierto?, de nuestra visión de lo que debe ser la educación pública versus la educación que se está implementando en nuestro país, obviamente, ¿cierto?, hay situaciones que afectan a todos los actores. En este caso especial de los profesores, hoy día, ¿cierto?, y muchos a lo mejor no asimilan, ¿cierto?, el concepto, se habla de agobio laboral. Y obviamente hoy día, dentro de los colegios, obviamente hay realidades distintas, pero en lo general, ¿cierto?, el profesor está, digamos, sometido a una serie de situaciones que no le permiten efectuar su trabajo de docente como se quisiera. O sea, está sometido a una serie de evaluaciones. Alguien me puede decir, bueno, ¿qué miedo tienen de evaluarse si ellos se evalúan y son buenos para colocar dos, colocarle uno a sus estudiantes? ¿Ya? El tema no es ese, el tema es que lo que nosotros siempre hemos pedido, ¿qué relación tiene la evaluación que aplica el Ministerio en forma centralizada? ¿Ustedes anualmente cuántas evaluaciones tienen? Mínimo 3, porque está ¿Y esas consisten en qué? Está la evaluación docente, ¿cierto?, donde tiene que elaborar un portafolio, una clase filmada, una planificación de clases, con toda la teorización que pide el Ministerio, que dista mucho de lo que el profe puede hacer, digamos, en su realidad. Después una evaluación que tiene que ver con la carrera docente, una prueba disciplinaria, y obviamente después, ¿cierto?, con las evaluaciones que hace cada estamento educativo. Entonces, ese es el agobio que ustedes están reclamando. Además, sometido hoy día a una serie de trabajos administrativos, porque, claro, la comunidad dice que el profesor pesca su libro de clase, ¿cierto?, sus textos, su planificación, y nada más. Tiene que cumplir con una serie de trabajos administrativos, ¿cierto?, de planificaciones. En muchos colegios le piden planificación clase a clase. Entonces, el trabajo administrativo, digamos, es extenso e intenso, y obviamente que le quita energía, le quita entusiasmo y le quita tiempo, ¿cierto?, para lo que él realmente tiene que hacer, que es el trabajo en aula con sus estudiantes. Ahora, porque el sistema genera políticas, ¿cierto? Nosotros por eso allí también decimos bajo este modelo de educación estandarizado, que significa que acá se ve, ¿cierto?, a todos nosotros como un producto, y fundamentalmente a nuestros estudiantes, al cual nosotros, ¿cierto?, no entendiendo o no considerando la situación de cada uno de ellos, su situación familiar, su situación económica, su situación social, su situación de habilidades, de competencias, sino que lo pesquemos, ¿no es cierto?, y le saquemos producto y sea un buen elemento para las pruebas estandarizadas hoy día establecidas en Chile, como el CIMSE y la PSU, ¿ya?, que uno obviamente reconoce que son importantes, pero no deben ser los únicos elementos que miden la educación. Hay muchos otros, y por eso nosotros hablamos de la educación integral. Hoy día, desde un punto de vista de dirigente gremial, de profesor, o quizá puede ser una visión particular, pero no creo, porque lo hemos conversado con muchos profesores, hoy día, ¿cierto?, se está descuidando la educación integral que debe tener cada individuo, porque todos somos diferentes, todos no somos iguales. Las realidades donde trabaja el profesor son distintas. La realidad del profesor de la isla, la realidad de la educación rural, la realidad de los liceos del MAPO, Politécnico, Pablo Freire, del CEA, son todas distintas. Obviamente que todas tienen que confluir, ¿cierto?, en un campo, digamos, más o menos paralelo, similar, pero obviamente también hay que atender las particularidades de cada uno de ellos. ¿Qué otras cosas más dentro del petitorio? Está el tema de la mención, porque hoy día todos los profesores, o la gran mayoría de los profesores, se les paga una mención a los profesores de enseñanza básica, a los profesores de enseñanza media, a los profesores técnico profesional, pero no así a las profesoras diferenciales y a las docentes y educadoras de párvulo. Entonces, obviamente, también se está en el petitorio, que el Estado, digamos, que el gobierno
le reconozca a estos docentes su pensión. Y un punto muy importante y relevante que se incorporó últimamente, ¿cierto?, fue el tema de anular, ¿cierto?, esta normativa, esta ley que hace que la asignatura de historia sea optativa en tercero y cuarto medio, lo mismo para educación física y lo mismo para artes y educación para artes, en todas sus dimensiones, llámese artes plásticas, ¿cierto?, educación musical. ¿Quién toma teatro. estas decisiones? Ahí está el tema, Ramón. José. Ahí está el tema. Quienes toman decisiones frente a diferentes situaciones estructurales, sociales relevantes, lamentablemente son muy pocos, y esos muy pocos sin considerar, ¿cierto?, las propuestas de los actores, digamos, de las demandas sociales. Creo que las personas, ¿cierto?, que tomaron esta decisión no son más de 7 u 8. Mira. Es el Consejo Nacional de Educación. ¿Ya? ¿Ahí no están incluidos ustedes como colegio de profesores a nivel nacional? No. Nosotros como colegio de profesores tenemos nuestra propuesta clara de educación pública, lo tienen los estudiantes, pero lamentablemente quienes generan esta política no consideran para nada esta situación. Entonces obviamente se generan este tipo de conflictos que muchas veces no deberían darse, pero de acuerdo a la dinámica, como se da, son necesarios. Sea obviamente en nuestro rol de profesor no nos quedamos callados, no nos podemos quedar callados frente a estas situaciones, porque obviamente a través de la educación estamos construyendo, ¿cierto?, la nueva sociedad, estamos construyendo a los nuevos elementos que van a ser parte de esta sociedad. Por lo tanto, es importantísimo, ¿cierto?, que los profesores nos manifestemos en esta situación. Estamos conversando con José Vargas Águila, presidente del Colegio de Profesores de Quellón y también director del CEA aquí en nuestra comuna. Vamos a nuestra última pausa comercial y ya retornamos para seguir conversando con nuestro entrevistado. Ya estamos de regreso para seguir en la entrevista de la semana. Agradecer la tremenda sintonía a través de nuestras plataformas, de las redes sociales. Para usted que está en sintonía a través del canal 2, señal libre, y también canal 7 en la empresa TVNet acá en la comuna de Quellón. Muchas gracias por la tremenda sintonía en esta noche con nuestro invitado, José Vargas Águila, quien es el presidente del Colegio de Profesores, Asociación Gremial Quellón, Comunal Quellón, y director del CEA, del Centro de Educación de Adultos de nuestra comuna. ¿Quedan pendientes, José, algunos temas del petitorio? Sí, uno de los igual relevante, el tema, ¿cierto?, de la cancelación oportuna de bono de retiro, que es un bono que se consiguió a través de negociaciones y obviamente que viene a paliar, digamos, las pensiones bajas que reciben los profesores que jubilan. Entonces allí, ¿cierto?, se consiguió un bono que lamentablemente de parte del ministerio, digamos, no se liberan los recursos en forma oportuna, porque hay, digamos, diagnósticos, se nos muestra de colegas que jubilaron que deberían haber recibido esa plata en el año 2017 y que aún no lo reciben. Entonces, ¿cierto?, dentro del petitorio se establece, ¿cierto?, que el Ministerio de Educación libere esos recursos en forma oportuna. O sea, el colega cumple su edad de jubilar y ese bono, digamos, debería estar en su poder. Hoy día hubo una marcha importante en Quellón de mucha gente, aparte también de los profesionales, profesores, se sumó gente a esta marcha. Mira, estamos viendo en estos momentos algunas imágenes de lo que sucedió en el día de hoy. ¿Qué significó esta marcha hoy día por las calles? No, mira, para nosotros que llevamos años dentro de la dirigencia y años de servicio, es un aliciente importantísimo, porque vio mucho profesor joven,
mucho profesional joven. Obviamente también lo acompañó y reconozco profesores que ya jubilaron. Un saludo especial a ellos. Pero, y de acuerdo, digamos, a la cantidad de docentes que se movilizó, muy satisfecho por ello. También por el apoyo, digamos, de apoderados. Vimos algunos letreros en algunas casas que estaban con sus letreros y decían, esta familia apoya a los profesores. Qué bueno. Entonces, obviamente es un aliciente de que la gente está informada y entiende de por qué estamos movilizados. No es, digamos, de pronto una vergüenza, ¿cierto?, pedir de pronto mayor remuneraciones como trabajadores, pero en esta oportunidad no estamos pidiendo dinero con la salarial. ¿Ustedes se sienten criticados en algún momento? Obviamente que sí, porque nosotros entendemos, si uno entiende, ¿cierto?, al apoderado en su condición de trabajador, que muchas veces trabajan todos los adultos de la casa y el niño o el joven no tiene con quién quedar. Y obviamente entendemos que eso provoca un trastorno familiar, social, y que muchas veces, ¿cierto?, la gran cantidad también de personas no puede entender las razones que son justas por las cuales, digamos, nosotros estamos paralizados. Hay un trastorno grande, se produce, por ejemplo, usted nombraba el tema de que hay familias completas que trabajan, dejan los niños en el colegio y retornan algunos casi justo en el horario límite, claro, para poder pasarlos a buscar, o se reintegran solos a las casas, pero también está el tema de la alimentación. Exactamente, también es cierto, nosotros también entendemos que muchos de nuestros estudiantes de pronto la única colación que reciben el día es la que le entrega la escuela. Mira. Entonces, obviamente uno entiende y está consciente de ello. Pero ¿eso lo van a evaluar? ¿Lo están evaluando? Sí, obviamente nosotros a nivel nacional y también a nivel comunal, ¿cierto?, se va evaluando esas situaciones y si es necesario, si este paro porque este paro es indefinido. Prolonga, es indefinido. Y, eso significa en lo que personal yo creo que es para largo, mínimo. Ojalá que no sea así, pero mínimo otra semana. Porque mira, ya hoy día es martes, ¿cierto? El día jueves es la marcha nacional. Esperamos, ¿cierto?, que si esa marcha es contundente, hoy día tenemos información que el paro es masivo en el nacional. Que eso de alguna u otra manera, ¿cierto?, pueda obligar al gobierno a ceder y a lo menos, ¿cierto?, nuevamente llamar a la dirigencia nacional para conversar. Entonces no es un tema, digamos, a corto plazo, como nosotros decimos, es un paro de largo aliento. Entonces, por lo tanto, sabemos también, a medida que se extiende, ¿cierto?, la sensibilidad de cada uno se va agudizando y de pronto la comprensión que hoy día se pueda obtener no va a ser la misma comprensión si este paro se prolonga por 2 semanas, por 3 semanas, por 4 semanas. Entonces, obviamente, la situación nosotros como profesores, a través del colegio de profesores, ¿cierto?, se va a ir evaluando qué es lo que va sucediendo. ¿La adhesión es 100% en la comuna? En la comuna que yo en este momento un 100%, sí. ¿Hoy día participaron solamente los municipalizados o hubieron algunos colegios particulares apoyando en la marcha? No tengo información de algún colegio particular subvencionado. Ellos sí se han sumado, digamos, en otras situaciones, en otras marchas. Y esperamos, ¿cierto?, que si se vuelve a dar esta acción, posiblemente se sumen, porque obviamente si los profesores del área municipal, del área pública, estamos complicados, mucho más aún están complicados, y ellos lo saben bien, los colegas que trabajan en el particular subvencionado. ¿Qué va a pasar si se les castiga a ustedes? En este caso, si no trabajan, no se les cancela. Tan simple. Claro, también allí, ¿cierto?, explicar a la comunidad que el sistema, ¿cierto?, se financia vía subvenciones. O sea, se le paga una subvención al estudiante y con eso, digamos, se maneja la estructura. Y obviamente, si no hay estudiantes, no hay subvención, el tema, ¿cierto?, latente de los descuentos está. Y ha sucedido otras veces aquí en la comuna. Pero mientras, ¿cierto?, se permita recuperar clases, eso significa que le llega subvención al sostenedor, por lo tanto no tendría por qué, digamos,
ameritar descuento. Pero, digamos, todas esas situaciones, digamos, se van a ir viendo en el transcurso, digamos, de este proceso. Te tengo que preguntar esto, porque ustedes, dentro de las críticas que te decía, que reciben críticas por esta misma situación que se da, hay veces se le critica a ustedes porque tienen demasiadas vacaciones, ejemplo, dos temporadas de vacaciones, que son invierno y verano, y que son muy extensas. ¿Cómo reciben eso y qué explican ustedes a la comunidad? Bueno, nosotros, ¿cierto? De acuerdo a nuestra estructura laboral, como tú bien dices, ¿cierto? Sí, disfrutamos de vacaciones, porque son las vacaciones de los estudiantes. Pero eso no significa, ¿cierto?, que si el empleador nos llama a perfeccionamiento, sobre todo, ¿cierto?, nosotros debemos, digamos, hacer presencia. Ahora, obviamente, las vacaciones son necesarias. Yo creo que más allá para los profesores, para los estudiantes en sí. Obviamente, yo te hablaba en un principio del agobio. Entonces, hoy día el sistema, ¿cierto?, en Chile establece, ¿cierto?, una malla curricular en la cual los jóvenes, los niños, tienen que estar de las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, a veces hasta las 6 de la tarde. Entonces, obviamente, están abocados, después llegan con tareas a sus casas. Entonces, están abocados días completos, ¿cierto?, a poder cumplir con sus obligaciones de estudiante, y tras ello está el profesor. Entonces, obviamente, un periodo con este tipo de actividad no te da para que tú puedas trabajar en forma continuada. O sea, el tema de las vacaciones es un tema de sanidad mental. Tiene que ser así, porque el profesor, ¿cierto?, el desgaste que provoca su trabajo es intenso, y fundamentalmente el tema mental, el tema intelectual. Entonces, las vacaciones humanamente, digamos, son necesarias. Corresponden. Tienen que darse. Así es. ¿Cómo eligen a un profesor hoy en día? Alguien que llegue a la comuna y quiera trabajar, ¿por dónde pasa? ¿Cuál es el filtro? No sé, o cómo se maneja. Claro, básicamente el sistema, ¿cierto?, ha operado de un profesor, ¿cierto?, titulado. No debería, digamos, tener obstáculos para ingresar al sistema. Básicamente se le pide, ¿cierto?, su titulación y su certificado de antecedentes. Hoy día, obviamente, sabemos, con toda la complejidad que tiene el tema de trabajar con niños, con niñitas, obviamente, ¿cierto?, quizás eso o solamente eso no sería necesario, sino de pronto, ¿cierto?, algunos empleadores pueden utilizar una entrevista. ¿Se hacen examen psicológico? Actualmente, digamos, en el tema, digamos, general, estructural, no es necesario, digamos, un examen psicológico para tú ejercer la docencia, porque se entiende, ¿cierto?, que si tú fuiste capaz de sacar una profesión, un título que te lo otorgó la universidad, está apto, tiene las competencias, digamos, para ejercer la docencia. Pero mira, nosotros, ¿cierto?, si bien es cierto, hay algunas excepcionalidades donde los profesores, casos muy puntuales, han cometido, digamos, situaciones que no, digamos, no es pertinente a su profesión docente. En este momento somos la institución o el gremio más creíble de la sociedad. Te tengo que preguntar esto, yo sé que para dónde apuntas, pero te lo tengo que preguntar, José, ustedes como gremio, ¿cómo afrontan o cómo han afrontado temas de abusos, por ejemplo, que se han cometido aquí en algunos colegios, especialmente en el sector rural? ¿Eso ustedes cómo lo manejan o lo que han hecho? Mira, bueno, esas personas han dejado de ya no están ejerciendo. Claro, como te reitero, son hechos puntuales y muy aislados, y como tú bien dices, han ocurrido. Entonces, obviamente allí, cierto, nosotros como dirigentes del colegio de profesores, obviamente no
podemos defender una actitud de ese tipo. Y obviamente, ¿cierto?, el empleador allí tiene la facultad y la herramienta, y así lo ha hecho, ¿cierto?, para aplicar los requerimientos, digamos, que estimen convenientes. O sea, primero, ya no se puede seguir ejerciendo, digamos, un profesor, digamos, en esas situaciones. Pero son hechos muy puntuales y muy aislados. O sea, lo dejas esto no pasa debidamente por usted, sino que por el empleador y la justicia. Exactamente, sí. Obviamente, pero también los niños reciben esa protección, en el sentido de tener algunos profesionales, psicólogos, asistentes sociales, todas esas cosas para poder ayudar. Obviamente acá, ¿cierto?, el sostenedor, digamos, obviamente es una cuestión profesional y humana, y que obviamente uno siempre tiene que estar primero los niños de todo. ¿Cómo han visto ustedes también? Hemos tenido algunos casos en la cual la juventud especialmente tiene problemas, se han quitado la vida algunos niños, niños muy queridos dentro de sus colegios, obviamente de la comunidad en general. Y cómo ustedes se reúnen, cada cuánto tiempo, ven este tipo de situaciones, tienen algún profesional a la cabeza en donde les inyecta un poco la problemática actual, especialmente de los estudiantes. Sí, nosotros, de acuerdo a estudios, ¿cierto?, Chile tiene los índices más altos de suicidio, y fundamentalmente en jóvenes, ¿ya? Y obviamente nosotros tenemos evidencias cercanas de jóvenes que lamentablemente, ¿cierto?, se han quitado la vida, y muchos de ellos han sido estudiantes destacados en su colegio. Sí. Destacados en su colegio, de buenos rendimientos, entonces incluso que ya ingresan a la universidad. Pero eso igual a nosotros y fundamentalmente a las autoridades debe colocarle una luz de alerta. O sea, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? O sea, los jóvenes, ¿cierto?, más allá de su rendimiento académico, sea excelente, sea mediano o no sea tan bueno, ellos se frustran frente a cómo está hoy día nuestra sociedad. No están con las herramientas necesarias para poder, ¿cierto?, seguir subsistiendo o manteniéndose, o cierto, respondiendo a los requerimientos que la sociedad le entrega. Hay muchos jóvenes hoy día que se cuestiona por qué tengo que estudiar esto, por qué me obligan a estudiar esto si para mí no es importante, no es lo que yo quiero. Y muchas veces nosotros como familia, ¿cierto?, comunidad educativa, les obligamos a hacer eso. Recientemente, ¿cierto?, al empezar nuestra conversación, vimos, ¿cierto?, obviamente que en nuestra condición, nuestros padres, su aspiración era que sus hijos sean profesionales, quizás muchos de nosotros también, pero no es ese el único camino. Así es. Hay muchos otros caminos donde nuestros jóvenes, donde nuestra población puede ser feliz. O sea, no es el único camino la universidad lo que te hace feliz, todo lo contrario, muchos de ellos son infelices en ese escenario. ¿Cuántos jóvenes hay, cierto, que estudian una carrera un año y dicen, no, esto no es lo que yo quiero estudiar, estudia otra carrera, no, tampoco es lo que yo quiero estudiar? Entonces... y al final dan con... Claro, pero también, cierto, hay que de pronto hay una familia detrás que lo obliga, que insiste, que no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer así. Como que le generamos modelos, cierto, de estándar de vida, estándar de individuo, cuando nuestros modelos no son tan buenos. ¿Han cambiado los estudiantes? Exactamente, entonces... ¿De otros tiempos a los de actuales? Sí, obviamente que sí, pues han cambiado, porque obviamente otra sociedad, es otro mundo, otro ritmo, son otros intereses. De pronto, cierto, como te dijera yo, de pronto los espacios que nosotros tenemos o teníamos, cierto, de ejercer, de trabajar, de disfrutar, no están, hoy día no están, son otros espacios los que hay que generar. Entonces se va fomentando el famoso individualismo, donde de pronto tú no tienes, cierto, el consejo oportuno, no tienes el amigo. Los amigos antes éramos distintos, éramos más
más cercanos, más fieles, no sé qué sé yo. Entonces, obviamente es una sociedad distinta. Así es. Y frente a la cual tenemos que estar Atentos. y preparados. Pero en lo personal, fundamentalmente en el mundo de la educación, en el mundo de la salud, en el mundo, ¿cierto?, de generación de políticas medioambientales, del cuidado de nuestros recursos naturales, este país necesita cambios ahora estructurales y sólidos y fuertes y con decisión, porque obviamente estamos apuntando a un rumbo que no es el que debe ser. José, el tema de ustedes van a participar, tengo entendido, en la marcha nacional. ¿Cuántas personas viajan desde Quellón a participar el día jueves? Mañana, ojalá el mismo número que marchamos acá en Quellón, fuéramos mañana a Castro. ¿Viajas tú también? Sí, también. A Santiago. Tenemos a Castro, no a Santiago, no, a Santiago a otro dirigente. A la movilización de mañana a Santiago, así que lo que me están escuchando, si hay estudiantes también, a las 9:30 salimos desde la Casa Profesor hacia Castro. Posteriormente, a partir de las 4, parten los docentes que van a marchar en Santiago. Y como ya dije, cierto, anteriormente, desde que viajan 30 docentes a Santiago. Hoy día, después de la marcha que se realizó por las calles de Quellón, regresaron a su infraestructura que tienen en Avenida La Paz. Lamentablemente se encontraron con una desagradable situación. Mientras marchaban por las calles, le ingresaron personas, una o más personas puede haber sido, y sustrajeron cosas al interior del colegio. Sí, pues nunca no había ocurrido. Primera vez, bueno, quizás también fue descuido nuestro. Porque estamos en Chiloé. Estamos en Chiloé, estamos en Quellón, éramos los profesores que estábamos marchando. Entonces de pronto salimos, cerca de las 12, pasaditas las 12 del día. La marcha duró como una hora, volvimos a la 1:15, empezamos a comentar, a tomar un cafecito, a conversar allí. Y de pronto se acerca una niña del Rayen Mapu, que pertenece a la Batucada, y se nos acerca y nos dice que me robaron mi billetera y otras pertenencias de mi mochila. Y ahí empezamos a preocuparnos, a ver qué podíamos hacer. Ya de pronto se acercan 2 profesores que le robaron su mochila en forma íntegra, otra profesora por allá que también le robaron de su bolso, y de pronto alguien nos dice, no está en la mesa de amplificación que recién habíamos adquirido como colegio de profesores, cerca de 400.000 pesos. Una mesa de sonido. Una mesa de sonido nueva, lo estamos ocupando ahora en las reuniones. Por lo tanto, lamentablemente fue un robo masivo que se hizo con las pertenencias que quedaron allí en el salón, y con la puerta abierta, y había unos profesores cocinando, pero estaban en el 3er piso. Pero en ese lapso breve, entonces, por lo tanto, nosotros posteriormente a la marcha tuvimos que hacer todas las diligencias de las denuncias, ¿cierto?, con la policía, para que logremos recuperar esas pertenencias. Yo tengo fe que lo vamos a recuperar, pero eso no deja de que el hecho sea lamentable. Te tengo que llevar en esta última parte a nuestro ping-pong para que nos puedas responder algunas cosas. Un libro. Sabiduría. Un sueño. Alcanzable. Un viaje. Esperado. ¿A dónde? Al extranjero. ¿En qué parte más o menos quieres ir? Cuba. ¿Cuba? Sí. ¿Solo con la familia? Con la familia. Educación. Educación fundamental. Inclusión. Debe ser, para la sociedad, digamos, mejor. Diversidad de género. Integración. Educación gratuita. Ley, ¿no? Por ley. ¿Qué opinas de la PCU? ¿Estás en acuerdo o desacuerdo? Desacuerdo. Cristian Ojeda Chihuahua. Excelente. El SEA. El SEA, calidad. Ya. Música. Esencial, importante. ¿Algún artista favorito? Joan Manuel Serrat.
¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Un plato preferido? Lo más fácil, asado de cordero. Asado de cordero. Claro. ¿Tinto o blanco? Tinto. Tinto. Sí. César Arias Zambrano. Un gran amigo, un gran colega, un gran ser. Que también pasó por esta gran problemática y no alcanzó, bueno, por gestiones de las locales se claro, lograron. pero no, digamos, una gestión del ministerio. ¿Qué es lo que están peleando actualmente ustedes? Sí. Hay un claro ejemplo. Exactamente. La jubilación de un profesor. Con urgencias, mejoras. Héctor Leiva. Un gran amigo, un gran colega, un ejemplo a seguir. Ancud. Mi ciudad natal, mi ciudad querida, y ojalá que repunte en muchas situaciones que hoy día está media floja. Quellón. Que yo en mi ciudad, digamos, especial, porque acá ya llevo muchos años, me dio muchas oportunidades, y una ciudad, digamos, muy linda, de mucha esperanza y de mucho futuro. Chiloé. Lo mejor. ¿Tus hijos? Lo mejor, lo más querido. ¿Tu esposa? Lo mejor y lo más querida. ¿Dios? Existe. Quiero agradecerte, José, que hayas estado conversando con nosotros. Gracias por aceptar de venir a nuestros estudios. Hoy te hemos aprendido a conocer y también informarnos de tu labor que realizas tanto en el CEA como director y también como gran dirigente. Así que de verdad que te agradecemos el hecho de estar acá en nuestros estudios y las cámaras para que te puedas despedir de nuestros televidentes y también enviar un mensaje en este momento que pasa el Colegio de Profesores, en esta paralización especialmente. Bueno, gracias a ti, Ramón, por este espacio, felicitarte, ¿cierto? Reconocer también tu esfuerzo como ingresaste al mundo de las comunicaciones, felicitarte por ello. En este tenor especial que vivimos los profesores, ¿cierto?, de Chile, y por ende los profesores y profesoras de Quellón. Un llamado a ustedes, colegas, a mantenerse unidos, a mantenerse fortalecidos, ¿cierto?, para que este movimiento siga vivo, siga contundente y tengamos la respuesta del gobierno que nosotros necesitamos. No quedarse en sus casas, ser parte de cada una de las acciones que llevamos como colegio de profesores, a los apoderados, a nuestros estudiantes y a la comunidad en general, su comprensión, su apoyo, y con las esperanzas de que este conflicto termine en un tiempo prudente y que tenga los resultados que nosotros como docentes, digamos, estamos esperanzados. Así que muchas gracias a todos por tener, digamos, la voluntad y la paciencia de vernos y escucharnos. Muchas gracias, José. Gracias. Hasta una próxima, que esté muy bien. Ahí está, José Vargas Águila, el presidente del Colegio de Profesores y director del CEA, el Centro de Educación de Adultos, fue nuestro invitado de esta semana. Agradecer la tremenda sintonía a través de nuestra plataforma, nuestras redes sociales y también nuestro Facebook Live y nuestra señal abierta, Canal 2 Televisión, y en la empresa TVNet Canal 7. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.